Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros. Hoy vamos a ver un tema que os va a apasionar, seguramente porque está de máxima actualidad en estos momentos. Hoy vamos a interactuar con el protocolo de Uniswap. No voy a hablar de trading porque yo no soy un financiero, yo me dedico a lo que me dedico, que es la programación, el desarrollo, con lo cual allá cada uno en lo que invierta y deja de invertir. Recalco, yo no soy experto financiero, por lo tanto, cada uno con su libertad y su conocimiento. Lo que sí está claro es que actualmente pues Uniswap, que como ya sabéis todos, y si no, mirar un vídeo que puse en mi canal, por cierto, si no te quieres perder ninguno, dale a la campanita y suscríbete. En este vídeo explicaba que era Uniswap. Pues Uniswap no lo que es el primer exchange descentralizado y más importante del planeta en el mundo DeFi, del mundo de las finanzas descentralizadas. Y actualmente ha tenido mucho jaleo, mucha actualidad con lo de SushiSwap, que es un fork, una bifurcación de este protocolo con el añadido funcional de que se convierte en una DAO, ¿no? Tiene un token de gobernanza. Pero recientemente ha habido un contraataque por parte de los desarrolladores de Uniswap, del equipo, en el cual han generado también su propio token de gobernanza, que por cierto se ha disparado. Si hoy hubieseis invertido en Unis, que es como las siglas de este token de gobernanza, habríais duplicado en 8 horas lo invertido. Pero bueno, esto ya sabéis, esto es una lotería, puede subir, puede bajar. En este caso yo apostaría que va a subir, pero ya digo que eso ya es responsabilidad de cada uno. Si nosotros vemos el precio, pues mirar que estábamos en torno a 5 y ahora estamos en torno a 8, ¿no? El precio, con lo cual en 24 horas, con lo cual el que haya invertido aquí ha sido muy interesante su inversión. Y bueno, esta es la página web de Uniswap, que como bien dice aquí es un protocolo de intercambio descentralizado y automatizado a través de smart contracts, ¿no? Entonces, como siempre, el que tenga una duda de qué es un protocolo no es más que un conjunto de smart contracts que interactúan de una manera concreta y tienen una serie, en este caso, de oráculos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Que vamos a hacerlo a través de código, porque ya sabéis que Uniswap, como todos los exchanges, ya sean centralizados o descentralizados, tienen su interfaz gráfica, es decir, sus dApps, sus webs, donde tú como usuario normal que no sabes de codificación puedes comprar y vender, ¿no? Esa es su función, pero nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista del código para generar plataformas, modelo de negocios que utilicemos automatismos a través del código. Bien, lo primero que hay que especificar es que para interactuar con Uniswap lo podemos hacer a través de servidores, de browsers, navegadores o a través de smart contracts, ¿no? Hoy vamos a ver a través de nuestro servidor, voy a trabajar con un Node.js que podría estar en Google Cloud, en Amazon Web Service, donde queráis. Y bueno, las llamadas a las funcionalidades de este servidor podríamos implementarlo, por ejemplo, a través de una API, ¿no? La otra manera sería desde un navegador, por ejemplo, si utilizamos JavaScript de Vanilla directamente o a través de Angular, React. Y podríamos también generar un modelo de negocio nosotros en el cual tengamos nuestros propios smart contracts y dentro de estos smart contracts, de acuerdo a una serie de normas, podríamos interactuar también con los smart contracts, es decir, con el protocolo de Uniswap. El más habitual va a ser el primero que vamos a ver hoy, otros días podremos ver otros, pero hoy vamos a trabajar sobre un servidor Node
y vamos a ver básicamente cómo rescatar, recibir los precios en tiempo real que se están barajando en las pools de Uniswap. Si no sabéis qué es una pool, etcétera, y cómo funciona Uniswap, ver un vídeo que ya puse en su día en este canal. Por eso es importante que os suscribáis y le deis a la campanita. Y luego vamos a plantear, aunque no vamos a acabar de hacer por una cuestión de que sinceramente no quiero gastar dinero, pero vamos a plantear una transacción, un swap. Un swap es un intercambio, ¿no? Un intercambio entre dos criptoactivos. En este caso vamos a plantearlo entre Ethers y DAIS, que ya sabéis que es la stablecoin más importante del mundo DeFi. Bien, una cosa importante que tenéis que saber es que internamente en las tripas, en el protocolo, en lo que son los smart contracts de Uniswap, no se utiliza Ethereum directamente, sino que se utiliza lo que se llama un WTTH, que es encapsular Ethereum en un protocolo RC20. Me explico. El Ether es la criptomoneda nativa de la blockchain de Ethereum. Y bien, sirve para hacer todo lo que sirve, pero el tema es que no respeta el estándar RC20, ¿no? Porque esa no es su finalidad ni fue planteado así. Pero, claro, para toda la dinámica de negocio e interactuar se necesita esa estandarización, por lo cual los programadores lo que hacen es en un smart contract se envía el Ether que se quiera, se congela ese Ether y se genera un token de 1 a 1 con el Ether, ¿no? Ese token es el WETH, con la peculiaridad de que ese smart contract respeta el estándar RC20. Estaríamos generando un token RC20, ¿no? Pero con el valor de un Ether. ¿Por qué? Porque hay la misma cantidad de Ethers congelados en ese smart contract y se van generando tokens en base al Ether enviado. Bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a entrar directamente en lo que es el código. Bien, lo primero que tenéis que hacer es abrir una carpeta, generar una carpeta. Yo lo he generado, por ejemplo, en mi escritorio, pero ya sabéis que podéis hacerlo donde os dé la gana. Y básicamente en esta carpeta lo que tenemos que hacer primeramente es generar una instalación simple de inicializar de NPM. Entonces, para ello, bueno, voy a subir un poco el texto. Para ello lo que vamos a hacer es en nuestra terminal vamos a poner npm install o y -y. Esto quiere decir como yes, que básicamente quiere decir todo así, hazme una inicialización básica, sin preguntas. Y entonces le damos. Ahora mismo nos está generando, como veis ya nos ha generado aquí un JSON, ¿no? Típico de una instalación básica, de una inicialización básica. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar el SDK de Uniswap. Bien, nosotros podemos, ya sabéis que con librerías como Web3, Ethers, hay librerías de JavaScript que interactúan con la blockchain, podríamos directamente conectándonos a un nodo como el de Infura, pues interactuar con los smart contracts uno a uno del protocolo Uniswap, pero esto no es lo adecuado. Los desarrolladores de Uniswap ya han generado un SDK, que no es un SDK, para los que no sepáis, es una
librería, en este caso de JavaScript, que nos proporciona clases, funciones para interactuar y facilitarnos las cosas con la interacción con el protocolo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es instalar este SDK, que es, lo haríamos por npm install, y ahora el paquete se llama @unis, ¿cómo era? Uniswap SDK, y le damos a Enter. Entonces ahora mismo nos está instalando toda la librería y ya la tenemos instalada. Bien, vamos a cerrar esto y ahora lo que vamos a hacer aquí es generar un archivo que yo le voy a llamar app.js. Al final tiene que ser un archivo JS, da igual cómo lo llaméis, y voy a requerir para poder usarla la librería. Entonces para ello voy a poner una constante que le va a ser uniswap. Voy a requerir esa librería. Si la escribo bien. Ahí. Vale, entonces ya tengo lo que es la librería que puedo usar de Uniswap. Bien, una cosa que tenemos que hacer es que, claro, lo primero que tenemos que requerir es en qué red nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en Rosten, en Rekinby, está en la mainnet. Nosotros vamos a hacer como si estuviésemos en la mainnet, en la red principal de Ethereum, la que realmente el dinero cuesta, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer una variable, bueno, más que una variable, una constante, que es chain ID, el ID de la blockchain. Y si nosotros pusiéramos 1 es la mainnet, pero como vamos a intentar hacerlo todo a través de la librería, lo que vamos a hacer es llamar a la librería Uniswap, y en este caso vamos a llamar a la propiedad chain ID. Y dentro de la propiedad chain ID ya veis que me está archivando aquí mi editor de código. Tenemos Koban, Mainnet, Rankeby, Rosten. Nosotros necesitamos la Mainnet. Bien, con esto ya guardamos en una constante qué tipo, en qué blockchain de Ethereum estamos, ¿no? En qué versión. Lo siguiente que tenemos que ver es, un segundo, que se me ha parado el vídeo. Vamos a ver. Bien. Disculpad también porque el ordenador últimamente me está fallando un poco también, porque si hace ruido y así se calienta a veces. Bien, a lo que íbamos. Entonces, lo siguiente que tenemos que saber es, oye, ¿qué tipo de intercambio quiero obtener información y demás, ¿no? Pues yo, en este caso, que también en la documentación es el ejemplo que se sigue, yo voy a utilizar entre Ethers y DAIs, ¿no? El pool de Ethers y DAIs. Entonces, para ello, lo primero que tengo que saber es cuál es en la mainnet la dirección del RC20 de DAI, ¿no? Del smart contract de DAI. Para eso vamos a poner, vamos a guardar token address, y aquí yo ya lo tengo. Siempre buscar vosotros las address, porque os pueden dar address fraudulentas, smart contracts que luego os roben la pasta, así de sencillo. Entonces siempre ir al explorador de la blockchain y buscar la address o la web oficial de la criptomoneda, del token que estéis usando, RC20,
y buscar la address concreta. No vayáis a páginas no oficiales y demás, ni foros ni historias de estas. Entonces esta es la address, y ahora nosotros lo que necesitamos son los decimales, ¿no? Y nosotros sabemos que podríamos también obtenerlo a través de Uniswap. Tiene una función que te aporta los decimales, pero nosotros sabemos que tiene 18 decimales esta RC20. Bien, lo siguiente es hacer el objeto que representa la criptomoneda con la que queremos interactuar, ¿no? Una de las criptomonedas que queremos interactuar, que es DAI. Para ello vamos a generar una instancia de, bueno, para ello necesitamos la librería Uniswap token. Token es una clase de la librería Uniswap que nos permite instanciar un objeto representativo de la criptomoneda con la que queremos interactuar de alguna manera. Y esto recibe unos parámetros que ya me está archivando aquí también otra vez la herramienta, ¿no? Lo que es el editor. Por una parte, el Chain ID, es decir, oye, ¿dónde estás? ¿En la mainnet, en la roster, en la que sea, ¿no? Entonces, como esto ya lo hemos guardado en una constante, lo ponemos. Lo siguiente que nos está diciendo es que necesita la address. Pues bueno, esto también lo hemos guardado en una dirección, lo ponemos. Luego lo siguiente que nos está diciendo es que necesitan los decimales. Pues bueno, también. Y por último, hay dos parámetros que estos ya son optativos, no pasaría nada si no los pones, pero yo prefiero ponerlos, ¿no? Que sería, digamos, el nombre corto, las siglas de la criptomoneda, que es DAI, y el nombre largo, ¿no? Yo voy a poner DAI Stablecoin. Con esto lo que hacemos es generar un objeto que luego vamos a usar para interactuar. Esta es la dirección, estos son los decimales, que son dos variables que las necesitamos aquí junto con el tipo de blockchain que estamos usando, la versión, y bueno, estos dos parámetros que son opcionales. Si yo ahora cojo y pongo el console log DAI y me voy a mi terminal, voy a limpiar esto un poco y cojo, ya sabéis que para ejecutar un archivo, básicamente con Node hay que ponerle Node y el nombre, ¿no? No hace falta la extensión JS. Entonces yo le doy y me está diciendo que no está encontrando este módulo. Lo primero que tenéis que saber es que esto a mí me pasó cuando investigué sobre este protocolo, es que este SDK utiliza Ethers, la librería Ethers, para sus funcionalidades, ¿no? Entonces vamos a instalarla, npm install Ethers, y ahora cuando se acaba de instalar no debería haber ningún problema. Vamos a limpiar y vamos a ejecutar otra vez nuestra aplicación. Y ahí lo tenéis. Nuestro objeto token de DAI, ¿no? Donde tenemos decimales, el símbolo, el nombre, el Chain ID, que como os he dicho, esta propiedad nos va a retornar, en este caso, como es la mainnet 1, y la correspondiente address. Perfecto. Vamos a borrar el console log. Esto igual, mejor lo juntamos para dar un poquito de orden. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es, para que nos entendamos, cuando el protocolo de Uniswap es un conjunto de smart contracts, ¿no? Como os he dicho. Y hay un smart contract que es Factory, que lo que hace es
generar el tema de las pools, ¿no? Y además es un smart contract abierto, cada uno puede generar la pool que quiera y tal. Y luego están las pools que se llaman pares, pairs en inglés, y estos son los que llevan toda la dinámica de la pool, ¿no? De pues todo el tema de aportar liquidez, de los swaps, los intercambios y demás. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es generar un objeto que nos va digamos, a instanciar, digamos, lo que es una pool, por decirlo de alguna manera. Ahora lo vamos a ver mejor. Entonces, para ello hacemos const pair, que es el par, ¿no? Y entonces, bueno, antes que nada, esto va a ser asíncrono, por lo tanto vamos a generar una función asíncrona, async function get pair, y de esta manera podemos usar await, ¿no? Para que separe la ejecución del JavaScript cuando necesitamos que previamente se obtenga una respuesta. Entonces, para ello vamos a establecer una constante y vamos a hacer await, para que esto es una promesa que se para ahí hasta que se resuelva, y entonces vamos a llamar a nuestra librería, y de ahí hay una funcionalidad, digamos, un objeto que es fetcher, o bueno, no sé cómo se pronunciaría, que básicamente es para obtener información. Si yo pongo aquí lo veis, esto lo que nos va a permitir es varios métodos para obtener información. Nosotros vamos a utilizar fetch per data, que bueno, como lo dice, es fetch en inglés como recuperar, traer, ¿no? La data del par, la data del par, ¿no? Que estamos viendo. En este caso, nosotros queremos el par de DAI Ether, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que pasarle como primer parámetro nuestro token, nuestro objeto token de DAI, que lo hemos hecho recientemente, y luego tenemos que pasarle, digamos, el objeto de VETH, que ya os he dicho que no es ETH propiamente, sino que es una versión RC20 del ETH, que es con la que funciona Uniswap por debajo, en las tripas. Entonces, para ello hay que llamar a la librería, y aquí hay que llamar a VETH, y VETH tiene un array, ¿no? Es un array que, bueno, va a depender de la red en la que estemos, ¿no? Entonces, nosotros lo que le tenemos que pasar es chain ID, que es la red que hemos establecido, la mainnet. ¿Por qué? Porque este objeto será diferente tendrá diferentes propiedades en base a la blockchain en la que nos situemos. Con esto, que es asíncrono, y hemos parado aquí la ejecución hasta recibir la respuesta, en la constante pair, lo que nosotros vamos a obtener es, como bien dice este método, la información del par. Si nosotros cogemos y ahora hacemos un console log de esta constante, vamos a ver qué obtenemos. Antes que nada, como es una función, hay que instanciar, ejecutarla, ¿no? Y entonces, pues vamos a poner así. Y vamos a ir a nuestra terminal. Vamos a limpiar. Y vamos a ejecutar nuestro archivo. Y bueno, aquí nos está dando un objeto, ¿no?
y lo que pasa que, bueno, no lo vemos ahora, pero con exactamente no nos puede parecer complejo, no lo entendemos, pero con este objeto vamos a poder interactuar. Ya lo vais a ver ahora. Yo siempre quiero ser práctico, ¿no? Podríamos profundizar y profundizar, pero entonces esto sería, no avanzaríamos, y yo pienso que la gente, vosotros que estáis viendo, lo que queréis es también empezar a generar productos, programaciones. Para ello siempre busco una programación práctica, aunque no sea la más profunda de todas, ¿no? Luego cada uno puede ir investigando también por su cuenta. Entonces, una vez que tenemos esta constante, tenemos que hacer otra constante que es road. Y en esta constante hay un smart contract dentro del protocolo, que es el de router, que es digamos que es el smart contract que se dedica a hacer cuando se recibe una transacción, a llevarla hacia un pool o hacia otro o a una combinación de varios, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que puede ser que no haya un pool exacto de las dos criptomonedas que queremos intercambiar y por tanto haya que pasar primero de obtener una criptomoneda que está luego en otro pool, ¿no? Utilizar un pool intermedio. Y para ello, todo esto se encarga el smart contract de router. Ya hemos visto que está el factory que genera los pools, digamos, los pools en sí mismo que generan toda la dinámica de añadir liquidez y los swaps. Y luego también otro tercer que sería el router, que es el que, digamos, genera todas las direcciones, el enrutamiento a la hora de hacer swaps, ¿no? Intercambios. Entonces, para ello necesitamos generar una instancia, que en este caso no hace falta usar await, y vamos a llamar a nuestra librería y a la clase road. Esta clase de road va a recibir, como bien me está archivando aquí el editor de código, va a recibir primero el objeto del par, que es el que tiene la información de este par, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahí. Y por otro lado me está diciendo que hay que meter lo que es la instancia del VETH, ¿no? O sea, nosotros ponemos aquí Uniswap, VETH y Chain ID, ¿no? Este es el objeto, ¿no? Os explico, vamos a parar aquí un poco. El primer parámetro es un array. Realmente es un array que se me ha olvidado ponerlo, por cierto. Esto es un array. ¿Y por qué es un array? Porque, como os he dicho, algunas veces, cada vez es más difícil que ocurra porque se generan más piscinas de liquidez, pero algunas veces no vamos a obtener la piscina que nosotros queremos, es decir, una pool que tenga las dos criptomonedas concretas que queremos intercambiar, por lo cual deberemos pasar por otra piscina intermedia, ¿no? Deberemos hacer varios cambios. O incluso podríamos pasar por varios, o sea, no solo por una intermedia, podríamos dar hasta 3, 4, 5 saltos, ¿no? Aunque es algo raro. Por lo tanto, aquí hay que pasarle, digamos, la información, los objetos de las diferentes pools. Este objeto lo que está haciendo es la pool entre DAI y VETH, ¿no? Pero podría no existir y por tanto tendríamos que utilizar intermediarios, ¿no? Y eso serían en el arreglo, pues ir poniendo más. Y luego, por otra parte, hay que poner el token, ¿no? El objeto del token VETH, que es el que vamos a ingresar. Nosotros vamos a ingresar VETH y lo que queremos es recibir DAIs, ¿no?
Bueno, en realidad vamos a ingresar ETH, pero luego se va a convertir en VTH. No os preocupéis por eso. Lo siguiente que tenemos que hacer es una constante que se llama trade, de tradear, ¿no? Y entonces ahí vamos a llamar otra vez a la librería. Vamos a llamar con mayúscula a la clase trade. Bueno, y aquí lo que tenemos que pasar, ya veis que los pasos son consecutivos, tenemos que pasarle la constante road, ¿no? Que hemos hecho, y tenemos que tenemos que pasarle, en este caso, como era, a ver, un segundo. Sí, la cantidad de ETHs que queremos intercambiar, cambiar, ¿no? Para ello hay que utilizar una instancia que por tanto hay que usar la palabra, la keyword new, llamamos a la librería y aquí hay que poner token amount, que lo encuentro aquí, token amount, y pasarle dos parámetros a token amount. Por una parte, el token, el objeto token, la criptomoneda que vamos a ingresar, que en este caso es VTH, entonces vamos a poner este objeto, especificando que es supuesto en la mainnet, y luego la cantidad. Yo voy a meter un Ether, ¿no? Por los DAIs que yo reciba. Yo meto un Ether y recibo DAIs. Por lo tanto, un Ether son un 1 seguido de 18 ceros. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bien, esto es un Ether porque hay que expresarlo en Waze. Y luego a la clase trade, para instanciar este objeto, luego hay que pasarle otro parámetro que es que vamos a meter una cantidad exacta, ¿no? Directamente ponerlo así, que es, aquí coge la librería, la clase trade type y la propiedad exact input, ¿no? Lo que estamos diciendo es, bueno, que va a ser una entrada exacta, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Voy a quitar esto un poco. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, hemos traído la librería Uniswap, hemos establecido en una constante en qué red de la blockchain nos vamos a mover, en este caso es en la mainnet, hemos guardado una constante en la dirección, la address de DAE, del ERC20 DAE, sus decimales, y hemos generado un objeto representativo con el que vamos a trabajar de DAE. En este caso, para ello instanciamos el objeto de la clase token de la librería Uniswap, pasándole la blockchain que es, la versión de la blockchain que es, la address, los decimales y, si se quiere, dos posibles parámetros, que es, digamos, las siglas de la criptomoneda, ¿no? El símbolo y el nombre. Y luego hemos hecho una función asíncrona que básicamente lo que estamos haciendo es guardar la constante pair o como lo queráis pronunciar, de forma asíncrona con await, que paraliza la ejecución hasta resolver esta información. Lo que hace es, a través de la clase fetcher, que es una clase que permite obtener data, sirve para obtener data, y el método concreto de fetch per data
obtener la data de un par concreto, es decir, de una piscina, una pool concreto, ¿no? En este caso, de DAE y el VETH, que es la representación de ETH, ¿no? Esto lo podemos obtener directamente de Uniswap con .veth de la librería. Lo siguiente que hemos hecho es guardar una constante road de ruta, una instancia de la clase road de la librería Uniswap, ¿no? Y en esta clase, para instanciar este objeto, hemos tenido que pasarle dos parámetros. El primer parámetro es un array, que es un array de pares. Es un array de pares. ¿Por qué? Porque en este caso solo hay un objeto, un elemento, un ítem en este array, porque no necesitamos de más. Pero podría ser que no encontrásemos una pool, un par, que tenga las dos criptomonedas que queremos concretamente intercambiar, y habría que meter aquí más pares para ir pasar de uno a otro. Y luego tenemos que meter el objeto que en este caso es VETH del token que vamos a introducir a cambio del otro, ¿no? Y luego vamos a hacer una constante trade, que es, digamos, un objeto que tiene la información de cuál es el trade, cuál es la operación que vamos a realizar, ¿no? Finalmente. Para ello hay que hacer una instancia de la clase trade y pasándole como parámetros el road, que eso ya lo hemos obtenido aquí previamente, y como segundo parámetro instanciando un nuevo, instanciando la clase token amount, que como bien expresa es la cantidad de token que vamos a ingresar, aportando esa cantidad de token a la pool, ¿no? Y entonces para ello pues hay que instanciar este objeto pasándole el objeto del token y su correspondiente cantidad en Waze, expresada en Waze, que nosotros hemos hecho un 1 seguido de 18 ceros, que esto equivale a un Ether. Y finalmente hay un tercer parámetro para la instancia de trade, que es Uniswap Trade Type Exact Input, que bueno, como podéis por lógica deducir, es simplemente informar de que va a ser un input exacto, ¿no? En cuanto a este trade, a este intercambio. Bien, dicho esto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es vamos a ver en tiempo real cada 4 segundos vamos a recuperar los precios. Esto es para hacer el trade, pero por ahora, o sea, el swap, el intercambio, pero por ahora no lo vamos a hacer. De hecho, para que no os líe, lo vamos a comentar. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner un console log y bueno, vamos a poner un new date, que esto nos va a retornar la fecha actual, no Unix. Luego vamos a poner, para tener una referencia de cuándo es la información. Luego vamos a hacer otro console log, donde vamos a poner precio promedio de un ETH en la pool, ¿no? Y entonces lo concatenamos y lo que vamos a hacer es coger el objeto road, la constante road, ¿no? Que la tenemos aquí, que es digamos el objeto que va a hacer todo el enrutamiento, y aquí le vamos a pasar el mid price.
Nosotros cuando traemos precios del protocolo Uniswap podemos traer dos posibles precios, el precio promedio y el precio de ejecución. Ya sabéis que Uniswap, y esto es muy importante, que las piscinas que tengan mucha liquidez, cuanto más liquidez menos varía el precio. Si nosotros hacemos operaciones gordas de cuantía, lo que va a ocurrir es que los precios van a oscilar bastante. Entonces, Midprice lo que hace es el precio, digamos, promedio que está ahora en la pool, pero no es el precio de nuestra operación, porque el precio, la cantidad de la criptomoneda que recibamos a cambio de la que ingresemos, va a depender un poco de cómo está la liquidez de esa pool. No, eso ya lo expliqué en el otro vídeo. Por lo tanto, no es el precio real de ejecución. Además, hay unas fees, etcétera, ¿no? Entonces, este es, digamos, el precio un poco de referencia promedio, que va a ser muy parecido al de ejecución, por otra parte. Salvo que, bueno, de repente, no sé, ingreséis 100.000 euros, o bueno, más, un millón de euros en una pool o algo así. Pero en cantidades, digamos, normales, para usuarios normales, tanto el precio de ejecución como el precio promedio, que se consigue por Midprice aquí, va a ser muy clavado, ¿no? Muy parecido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es luego llamar al método toSignificant 6, le va a pasar, ¿qué es esto? Bueno, este objeto ruta lo que está guardando es, digamos, es toda la información pues que se obtiene de interactuar con ese par, ¿no? Entonces, aquí lo que obtenemos por el método toSignificant, lo que es 6, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que el formato en el que obtengamos el precio tenga 6 decimales, ellos lo llaman, no sé si significativos, que lo vais a ver enseguida cuál es la diferencia, porque os voy a poner un ejemplo con 6 y con otro número, ¿no? Esto es para formatear la respuesta. Y por ser un poquito más explicativos, vamos a concatenar DAE, paréntesis, dólar, porque es una stablecoin de 1 a 1 con el dólar. Entonces, esto lo que nos va a decir, nos va a imprimir es el precio promedio de un Ether. Es decir, si yo ingreso un Ether, ¿cuántos DAEs me va a retornar por cada Ether que yo ingrese? ¿Cuántos DAEs me retornaría la pool en promedio? Si yo guardo y ejecuto, vamos a ver, me está diciendo que el precio promedio de un Ether es de 371,054 DAEs. Es decir, como un DAE es equivalente a un dólar, pues aproximadamente estará en 370 y pocos dólares el precio de un Ether, ¿no? Concretamente 371 dólares de promedio es lo que cuesta un Ether en el exchange descentralizado de Uniswap. Esto no quiere decir que en todos los exchanges descentralizados o centralizados tipo Binance vaya a ser el precio. Serán precios prácticamente iguales, pero habrá lo que se llama un arbitraje, habrá precios diferentes, con pequeñas diferencias, porque depende de muchos factores, ¿no? Si vosotros os vais a CoinMarketCap, pues será un precio muy parecido, pero ahora mismo, cuando veáis el vídeo, puede ser cualquier otro precio. Pero pensad que CoinMarketCap lo que hace también son promedios de los diferentes exchanges, ¿no? Entonces, bueno, luego cada exchange tiene sus pequeñas diferencias y demás, pero es una referencia, desde luego, muy importante. Luego, bien, esto es lo que cuesta el precio promedio de un Ether.
con lo de to significant 6, que hemos dicho que eran los decimales, vamos a poner, para que veáis, 7, a ver qué es lo que pasa. Vamos a ejecutarlo y como veis, pues hay un número más, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que es una cuestión de formato, no es otra cuestión. Bien, alguno me preguntará, ¿y cómo sé yo al revés, ¿no? Si en vez de meter ethers, meto dice, ¿cuántos ethers me regresan? En este caso, desde luego no va a ser un ether, va a ser una cifra inferior a un ether, que vamos a verlo ahora en Waze. Entonces, para ello, simplemente vamos a copiar el console log y lo único que hay que hacer después del método mid, del método de la propiedad midPrice, lo que tenemos que hacer es invert, yo creo que era invert, sí, y lo que hace es simplemente invertir la operación. Vamos a guardar, lo ejecutamos. No. A ver, voy a mirar que tengo aquí otra pantalla. A ver. Información. Vamos a ver. Vale, es que no es una propiedad. Invert es un método, por lo tanto hay que usar paréntesis. Ahora sí, vamos a limpiar la terminal y vamos a ejecutarlo. Bueno, este texto lo tengo que cambiar. Estos serían ETHs. Vamos a limpiar de nuevo y a ejecutar. Y bueno, como veis, ahí va, esto también. Esto sería un die. Si no, puede llevar a confusión. Entonces vamos a limpiar y vamos a ejecutar nuevamente. Y bueno, ya ves, está diciendo que bueno, que el precio promedio de un Ether son 371 DAEs y el precio promedio de un DAE, si lo metemos en la pool, pues lo que nos van a retornar es 0,00269197 Ethers, ¿no? Entonces ahí tenemos todo lo que los dos precios. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, ya hemos visto los precios promedios, pero también os he hablado de otro tipo de precio que podemos obtener, que es el precio de ejecución, porque las pools, los precios, los ratios en el precio varían en base a la cantidad que estás moviendo en porcentaje dentro de la pool. Entonces, para ello podemos obtener el precio que sería obtendríamos en la ejecución. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, en vez de utilizar, vamos a ver, aquí en road, aquí sí que tendríamos que utilizar ya la constante de trade, porque es ya la operación, ¿no?, de intercambio, y es de la que sí vamos a poder obtener la información del precio de ejecución. Y en este caso, en vez de utilizar road, lo que tenemos que hacer aquí es trade y de trade execution price. Este mid price, que era el otro, lo quitamos y esto nos va a retornar el tipo de cambio, digamos, de ejecución real de nuestra operación en base a la cantidad. ¿Por qué tenemos que utilizar el objeto trade en este caso? Porque el tipo de cambio en esta pool y en cualquier otra pool va a depender directamente de la cantidad. Ya sabéis, esa constante que se mantiene en la multiplicación del valor
de las dos criptomonedas siempre debe ser una constante. Y eso conlleva pues que el tipo de cambio dependerá algorítmicamente de la cantidad que metamos. Por lo tanto, requiere de este objeto para obtener el precio de ejecución. Y lo vamos a hacer también invertido, a ver qué es lo que... porque también se puede obtener el caso contrario, ¿no? Entonces, nada, copiamos, pegamos, guardamos, vamos a limpiar. Ay. Igual era mejor que no hubiese limpiado para que lo vieseis. No, ya no tengo nada. Bueno. Vamos a ejecutarlo. Y como podéis ver, aquí tenemos los dos precios. Bueno, he puesto precio promedio, pues sería, este texto no lo he cambiado, pero sería precio ejecución. De hecho, lo que voy a hacer es retornar un poco el código que había hecho antes para que veáis un poco la diferencia. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo porque es que con el Ether. Precio promedio de un Ether. Vamos a ver. Aquí sería Road Mid Price, ¿no? Este es el precio promedio. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es obtener el precio de ejecución a la vez. Imprimirlo. Para eso tenemos que ir a Trade y Execution Price. Limpiamos nuestra terminal y ejecutamos. Si os fijáis, el precio, bueno, esto va a poner precio de ejecución. Para que quede más claro, que no cuesta nada. Entonces, aquí si veis, el precio de promedio es un poquitín superior al precio de ejecución. Aquí un Ether no va a influir mucho en la variación del precio, pero sí que tenemos fees y demás. Entonces, el precio de ejecución siempre es un poquito más bajo. Un poquito más bajo que el precio promedio. Por eso es interesante también verlo. Si nosotros quisiéramos tener un bot que evaluase el precio, pues básicamente vamos a dejar solamente el de ejecución. Vamos a poner aquí un salto para que no se monte. Y en vez de utilizar directamente ejecutar la función directamente, lo que vamos a hacer es un set interval. Y entonces el intervalo va a ser, pues no sé, cada 3000 segundos, o sea, 3 segundos, esto está expresado en milisegundos, y vamos a ejecutar nuestra función. Esto, por ejemplo, sería un bot que va constantemente evaluando los precios, ¿no? Entonces, vamos a borrar y vamos a ejecutar. Ahí vemos que con la fecha y la hora va obteniendo cada 3 segundos los precios. Y mirar, hay variaciones, por ejemplo, aquí de 370,466 ha pasado de 370 a 469. Y bueno, habrá alguna, esto cada 3 segundos pues va obteniendo el dato
Con lo cual esto sería una manera, por ejemplo, pues de ir leyendo los precios y luego, bueno, hacer operaciones en base a las estrategias de trading que tenga el bot, ¿no? Programado. Esto sería un ejemplo. Vamos a parar la ejecución y limpiarlo. Y vamos a dejarlo directamente como una ejecución directa. Bien, entonces, ahora, ¿qué tenemos que ver? Lo siguiente, bueno, lo que tenemos que ver, lo que nos queda, ya hemos visto el tema de los precios, lo que nos quedaría ahora es ver cómo hacer un trade, ¿no? Entonces, este trade concretamente. Entonces, en vez de get pair, vamos a llamarle trade, ¿no? Sería más significativo. Entonces, aquí vamos a cargarnos los console logs, que ya lo hemos visto. Y aquí tenemos que establecer varias constantes. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un swap en este smart contract, en este protocolo, es que, bueno, puede haber unas desviaciones, ¿no? Unas desviaciones del precio, de la cantidad que queremos recibir. Y nosotros podemos establecer, pues, el ratio por encima del cual, pues, no queremos que nuestra operación se ejecute. Para ello vamos a verlo. Esto es así y se utiliza la variable por estandarización, se llama así. A ver que copie. Ponemos así. Esta sería la variable, ¿no? La constante, mejor dicho. Entonces lo que tendríamos que instanciar una nueva clase, un nuevo objeto de la clase %. Aquí la tenemos. Y como veis, pues bueno, establece, el primer parámetro es una cosa que se llama bips. Entonces, y lo tendríamos el denominador. Bueno, ahora, olvidaos de esto, vamos a ponerlo 50,10.000. Bien, los bips, que sería el primer parámetro, es una medida de unidad, una unidad que se utiliza mucho en el mundo de las finanzas. Y un bip equivale igual a 0,001%. Esto es así. Por lo tanto, si yo estoy usando 50 bips, esto quiere decir, aquí lo que estaríamos diciendo es que el resultado va a ser una oscilación que no supere el 0,050%. Bien, eso es una medida de seguridad que tenemos en nuestra transacción. Luego, la otra cosa que tenemos que hacer es la cantidad mínima que estamos dispuestos a recibir. Es decir, si yo meto ethers, ¿qué cantidad de DAIs mínimas necesito? Porque por encima pues todo sea bienvenido, pero no queremos por debajo recibir una cantidad inferior. ¿Qué cantidad mínima, no, queremos recibir? Para ello vamos a poner const amount out min. Y aquí vamos a poner trade, que es la constante que ya habíamos definido, ¿no? Nuestra operativa. Y vamos a poner aquí, tener un método que es minimum amount out. Minimum amount out, ¿no? Es la cantidad mínima que tiene que salir a favor nuestra. Y le vamos a poner la otra constante que hemos puesto ahora, que es esta de aquí, que era pues el mínimo el máximo que toleramos de desvío respecto a esta cantidad mínima. Entonces ponemos así, y esto hay que pasarlo, hay que ponerle row, que es la propiedad que básicamente lo expresa en hexadecimal, no en un string.
básicamente aquí lo que estamos diciendo es que esta constante lo que está guardando es la cantidad mínima, teniendo en cuenta la pequeña desviación que estamos dispuestos a soportar. La cantidad mínima que nos deben repercutir a nuestro favor con lo que ingresemos, no con la cantidad que ingresamos, que es un éter. Luego, aquí, básicamente, lo que tenemos que hacer luego es un path, es decir, una ruta. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es poner un array con las dos address de las criptomonedas que queremos intercambiar. Por ello vamos a ir a un swap ID, esto ya lo hemos visto, y la propiedad address, que es la que guarda la dirección, de este RC20 del VETH. Y luego en el segundo parámetro vamos a meter DAE address, que es de nuestro objeto DAE, que lo habíamos establecido aquí. Tiene una propiedad este objeto que es address igualmente, y esta es la dirección, que es la dirección del RC20 de DAE. O sea, nada más, estamos guardando en un array las dos direcciones, las dos address. Luego una constante que va a ser to, y como os podéis imaginar, to es la address beneficiaria, es decir, a qué address se va a adjudicar el DAE que salga de la pool. En este caso, lo lógico es que sea nuestra address, o si esto estamos haciendo dentro de una empresa, una lógica de negocio, pues la address que guarde los beneficios o los ingresos de la empresa, ¿no? Luego vamos a tener un tiempo de vida. Bien, hemos establecido un mínimo, ¿no? Nos hemos asegurado un mínimo de decir, bueno, como aquí los precios cambian y no es lo mismo el precio de promedio y el precio de ejecución, y además, pues claro, delante de nuestra transacción se puede colar otra y generar ahí un poco de caos. Vamos a establecer, y además no sabemos cuándo el minero va a aceptar nuestra transacción. Ya os digo que ante transacciones grandes mejor que utilicéis comisiones grandes, merece la pena, ante transacciones pequeñas no. Pero bueno, también otra medida de seguridad es lo que es el tiempo de vida, ¿no? Es decir, si la transacción el minero la va a meter porque es una transacción en cualquier momento, pero cuando llegue a la lógica del smart contract, este va a evaluar la variable de tiempo de vida, y si ha pasado, pues sencillamente se va a rechazar todo tipo de ejecución, ¿no? Y para ello, pues vamos a utilizar una constante que es deadline, y para ello vamos a usar lo que es la librería mat típica de JavaScript. Vamos a quitar los decimales hacia abajo, un redondeo hacia abajo. Vamos a utilizar la fecha actual y vamos a dividirlo entre 1000. ¿Por qué? Porque date now lo que nos regresa es los milisegundos de este, actual de este 1970, no estamos hablando de tiempos Unix. Entonces, como son milisegundos, si lo dividimos entre 1000 obtenemos los segundos hasta la fecha actual. Si ahora a esto le sumamos 60, esto quiere decir que esta transacción no deberá tener efecto dentro de una hora. Se ha pasado una hora desde que la lancemos. ¿Por qué? Porque esto es expresado en segundos. Bueno, en realidad, no, esto sería un minuto. Es verdad, en un minuto. Todo lo que le sumáis aquí, si son segundos, nosotros, y ahora ponemos así un paréntesis también,
y lo dividimos entre 60, pues aquí obtendríamos, si no me equivoco mal, los minutos más 60, que representa una hora, sería una hora. Y luego el valor, el value. El value tenemos que usar nuestra constante de treat, el objeto treat, y la propiedad input amount raw. Este objeto tiene la cantidad introducida, que es esta de aquí. Entonces, raw porque tiene que expresarse en hexadecimal, no en un string. Bien, esto es todas las variables que se necesita para hacer un swap, un intercambio dentro de este exchange descentralizado de Uniswap. ¿Qué pasa? Que esta librería no sé si lo han hecho por seguridad o por qué finalidad, no se ha implementado la capacidad de hacer transacciones, ¿no? Entonces, estos, digamos, los parámetros necesarios para hacer una transacción contra el protocolo, ¿no? Pero a partir de aquí deberíamos construir una transacción, y esto es lo que no vamos a hacer hoy, una transacción con cualquier librería que nos permita firmar transacciones como Web3, Ethers, etcétera, ¿no? Podríamos usar cualquiera, habría que usar un nodo, podríamos usar por ejemplo el nodo Infura, no un proveedor, un provider, y básicamente lo que vamos a hacer es llamar a una función, a ver un segundo, donde tengo esta función, ¿cuál era? La función concreta es esta de aquí, ahora os lo paso, lo voy a poner aquí. Esta es la función, o sea, nosotros tendremos que instanciar el contrato de Uniswap, el router 0, versión 2, el contrato del protocolo Uniswap, el contrato router 02 lo tenemos que instanciar y tenemos que hacer una transacción contra la función, en este caso nuestra función es esta, para, a ver, un SAC, no, en este caso no es esta función, sería yo creo que era swap tokens, no, swap exact ETH for tokens, esta de aquí. Un segundo que os la pego ahora. Vamos a ver. Esta no, esta sería otra. Tiene varias funciones, entonces esta sería una. En la que tendremos que utilizar en este caso, que bueno, el nombre es bastante explicativo, o sea, intercambio exacto de ETHs por otros tokens, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que habría que es instanciar el contrato router de la versión 2 del protocolo de Uniswap para hacer una transacción instanciando ese contrato contra el método este. Pasar como parámetros en esa transacción lo que es el amount, el path, el to y el deadline como parámetros. Y luego en la transacción, junto con los parámetros habituales, el gas price y demás, hay que pasar el value, ¿no? Que puede estar vacío, pero en este caso hay que establecer el valor, ¿no? Es una transacción que comporta un valor, un value. Por lo tanto, lo siguiente a realizar ahora sería ir a buscar una librería a la que más cómodos estemos con ella, como por ejemplo Ethers, y entonces conseguir un proveedor, ya sea, por ejemplo, más fácil es Infura, para conectarnos a la blockchain, y entonces instanciar el contrato de Uniswap, el contrato del router, que es el que maneja todo el tema este, instanciarlo y hacer una transacción llamando a esta función del smart contract, pasándole los parámetros
en la transacción y construyendo la transacción normalmente con el valor ¿no? El value es una transacción que arrastra un valor, que es el que se va a ingresar en la pool. Entonces, bueno, esto no tendría mayor problemas. Si tenéis dudas, os facilitará mucho que veáis el tema de Web3, que lo expliqué en otra lista de reproducción del canal, y ahí pues explica también cómo construir transacciones firmadas contra smart contracts y funciones concretas del smart contract, como es en este caso. Entonces, bueno, con todo esto, voy a ampliar esto un poco. Con todo esto, hoy hemos visto todo el tema pues, de interactuar desde el lado del servidor con el protocolo de Uniswap utilizando el SDK de JavaScript. Luego y para ello pues bueno, hemos conseguido dos cosas, ¿no? Recuperar los precios, tanto los precios promedios como los precios reales de una posible transacción que queramos hacer de intercambio, y finalmente lo que hemos construido los parámetros necesarios para una transacción, y os he explicado también cómo, bueno, así a grandes rasgos, cómo habría que efectuar ahora la transacción. Tener en cuenta que esta librería, este SDK, no nos facilita lo que es la ejecución de la transacción en sí misma como las otras librerías, ¿no? Pero sí que es necesario para obtener esos parámetros que luego enviaremos a la función de la instancia del contrato del router. Recordad que tenemos que utilizar el router y la versión 2, porque Uniswap recientemente pasó de la versión 1 a la versión 2. Y nosotros estamos actuando sobre el protocolo de la versión 2. Bien, eso es un poco todo. Si queréis que veamos el tema, como ya os he comentado antes, bueno, otro día veremos también sobre smart contracts, cómo podemos interactuar con el protocolo. Pero si queréis saber qué ha ocurrido con SushiSwap, qué ha sido eso, qué es qué es una DAO, qué es un token de gobernanza, por qué tanto revuelto, tanto se ha hablado de todo este tema, pues ponedme en los comentarios, así sé que este vídeo pues os interesa y en algún momento pues lo intentaré hacer. He querido hacer este vídeo porque, bueno, si aspiráis a ser programadores de blockchain, pues evidentemente una de las cosas que tenéis que saber es interactuar con el mayor exchange descentralizado de toda la blockchain, ¿no? Que ya os adelanto que si hay una cosa fuerte ahora en blockchain, se puede hablar de varias áreas, ¿no?, de blockchain, pero realmente el boom y lo fuerte en lo que se está trabajando ahora mucho es en el tema de DeFi, en las finanzas descentralizadas. Entonces, ahí esto poco a poco todos tenemos que empezar a dominarlo o a conocerlo, por lo menos cómo es su funcionamiento. Nada, espero que os haya sido de interés, que muchas gracias por el vídeo. Como siempre, si tenéis alguna duda, alguna aportación, en los comentarios. Y nada, lo que te decía antes, suscríbete y dale a la campanita si no te quieres perder nuevos vídeos que pueda hacer sobre este tema u otros temas. Venga, no me faltéis, nos vemos a la siguiente. Hasta luego.